Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que esté rica la pizza. Hola, Felipe. Eh, este, mm, ya, ahí puedo compartir mi pantalla, ¿cierto? Eh, ¿Y ustedes dónde están? Ahí. Ustedes ven mi pantalla, ¿cierto? No, no, no. Y Ahora ahora sí, ahora sí la ven, ¿cierto? sí. Ya, perfecto, gracias. Bueno, gracias Alejandro por la presentación, un gusto estar con ustedes hoy día, contarles qué hacemos en la empresa. Como mencionó Alejandro, yo soy físico, actualmente me desempeño como el gerente de investigación y desarrollo aquí en Molimet. Yo estudié en la Universidad Católica, en la Facultad de Física, hice mi pregrado en la licenciatura y el doctorado ahí. em, en el área en particular de física experimental, en el grupo que en ese momento se llamaba el grupo de nanotecnología, ciencia de materiales. Cuando estaba terminando el último año del doctorado, se me abrió la posibilidad de trabajar en una pequeña empresa chilena, desarrolladores de equipos para la industria local. Ellos desarrollan sensores, equipos de medición, escáneres, monitoreos térmicos para empresas que van desde aserradero, la industria forestal, industria del cemento y industrias de ese estilo. Es una empresa que fue formada por físicos en los años 80, también algunos ligados a la Universidad Católica, como el profesor Nino Bralic. Él era uno de los fundadores de esa empresa. La cosa es que al conocer ese trabajo aplicado con esta orientación a resolver problemas industriales, me gustó mucho. Después de un año y medio más o menos trabajando ahí, tuve la oportunidad de venir a trabajar aquí a Molimet, y ya llevo aquí 15 años más o menos, siempre en el área de investigación y desarrollo. Y en 2019 me tocó hacerme cargo del grupo de investigación y desarrollo como tal. El fuerte de este grupo es la ingeniería química, ¿ok? Entonces, para mí es súper complicado hasta el día de hoy, porque obviamente la química es todo otro mundo, ¿cierto? Para los físicos que puedan estar ahí sabrán que es como un mundo bien distinto. Entonces, es un desafío constante tratar de liderar los proyectos en esta área. Lo que les quiero contar ahora, bueno, voy a partir por supuesto con una pequeña presentación de la empresa porque yo sé que no es una empresa muy conocida, y después nos vamos a ir enfocando en el tema que puede ser más de interés, que tiene que ver con estas potenciales aplicaciones de Renio, que es uno de los productos nuestros, y cómo eso representa un desafío para una empresa como nosotros, que somos productores de materia prima, pero que sin embargo estamos interactuando directamente con empresas que están desarrollando tecnologías súper sofisticadas. Entonces, es una interacción bien interesante, ¿no? Porque uno, a veces, las cosas que ellos hacen a uno le quedan como poncho, pero sin embargo necesitan a socios confiables que les provean de lo que ellos necesitan. Eh, la empresa chilena Molimet el próximo año cumple 50 años. Se ha transformado en el mayor productor a nivel occidental de molibdeno, ¿ya? Eh, Molimet abarca el 35% de la capacidad global de procesamiento de molibdeno. Eso es harto, o sea, una sola empresa que tiene un tercio, es harto a nivel mundial. La industria del molibdeno no es tan grande como las otras industrias, como el cobre, el hierro. Es un elemento más bien de nicho. Chile es uno de los principales productores. ¿Por qué? Porque el molibdeno es un subproducto de la industria del cobre. Quiere decir que dentro del proceso minero, para los mineros el molibdeno, así como el oro y la plata, ¿cierto? Son impurezas del cobre. En algún punto del proceso de producción minero se ven obligados a separar estos elementos para poder
alcanzar los niveles de pureza que el cobre requiere. Y hasta los años 70 el molibdeno o se depositaba como una escoria dentro de todas las otras escorias, ya en los famosos relaves, o en algunos casos se exportaba directamente el concentrado y ese concentrado se procesaba afuera. ¿Para qué se usa el molibdeno? Principalmente para fabricación de aceros especiales. El 80% del molibdeno se utiliza para fabricar algún tipo de acero inoxidable, algún tipo de acero especial, eh, de construcción, aceros inoxidables para puentes, puertos, industria automotriz. Hay una fracción del molibdeno que se usa en la industria química porque es un buen catalizador, por ejemplo, para la industria petroquímica, para desulfurizar el crudo. ¿Ya? Em, y otra pequeña porción se usa ya en aplicaciones de alta tecnología que tienen que ver con electrónica, con equipos de muy alta temperatura, aleaciones súper especiales en ese ámbito. Y a su vez, como subproducto del molibdeno, aparece el renio, ¿ya? Que es otro elemento más especial todavía en el que vamos a profundizar hoy día. Eh, y Chile resulta ser el principal productor de renio en el mundo y eso hace que Molimet sea uno de los principales productores de renio en el mundo, teniendo en este caso el 70% de la capacidad productiva, ¿no? A nivel mundial. Por cierto, es un elemento mucho más de nicho todavía que el molibdeno, pero para que vean ustedes lo importante que es Chile y por consecuencia Molimet como empresa chilena en este tipo de industria. Em, Nosotros tenemos operaciones en Chile, hay dos plantas industriales, una que está aquí en Santiago, aquí en San Bernardo, otra que está en Mejillones, ¿ya? Cerca de Antofagasta, otra que está en México, en Cumpas, en el estado de Sonora, y otra que está en Bélgica, en el puerto de Ghent, cerca de Brujas. Hace poco nos contaban los belgas que Ghent es considerada una de las ciudades más lindas de Bélgica. Claro, la parte bonita que no es la parte industrial, porque cuando uno va a la planta, al barrio industrial donde está la planta, no es muy bonita, la verdad. Pero la otra parte sí, claro, son típica ciudad europea. Esas cuatro plantas que les menciono hacen más o menos lo mismo. Toman estos concentrados minerales que vienen como derivados de la industria del cobre, los procesan y los transforman en productos para la industria, principalmente para los aceros, como les decía. En Alemania tenemos otra planta, que es una planta que va un poquito más adelante en la cadena de valor y que llega a producir molibdeno metálico puro, ¿eh? Y ese producto ya va hacia un nicho más especial que tiene que ver con la electrónica y con, como les mencionaba, equipos especiales para alta temperatura. Y además tenemos oficinas comerciales en distintos países, por supuesto. Obvio, una oficina comercial en Estados Unidos, por supuesto, una en Brasil. ¿Por qué? Porque hay ciertas aplicaciones del molibdeno. Bueno, Brasil con su industria siderúrgica gigante, pero también por su industria agrícola grande. El molibdeno también se usa como parte importante en la producción de fertilizantes, sobre todo para la soya. Eh, en Londres hay una oficina porque algunos de ustedes sabrán, en Londres es donde está la bolsa que se llama la Bolsa de Metales de Londres, que es donde se transan los metales, las materias primas, y desde ahí es de donde salen todos los indicadores internacionales del precio de las materias primas, ¿ya? Cuando decimos el cobre vale $2 la libra o $4 la libra, es porque en esa bolsa es donde se hace la mayor cantidad de transacciones y por lo tanto de ahí es donde se obtienen los mejores datos para saber cuánto valen estas cosas, ¿no? Por eso hay que estar ahí. Y una oficina, por cierto, en China, porque China es el mercado más grande en el mundo, es uno de los mercados más importantes, ustedes lo saben, de los que más rápido se ha desarrollado, entonces también es importante tener al menos una oficina comercial en China. Como les mencionaba entonces, desde el punto de vista como más conceptual o básico, lo,
Lo interesante o la parte en la cadena de valor en la que nosotros estamos es en transformar materiales naturales, minerales, en particular el mineral sulfurado de molibdeno se llama la molibdenita, eso es lo que se obtiene como mineral. Y a través de varios procesos químicos, entonces uno los va transformando en productos bastante puros, ¿ya? Entonces hay una dificultad bien interesante ahí que a veces uno la soslaya, que tiene que ver con que uno no puede escoger lo que tiene a la entrada de su proceso, porque los minerales son como son y las minas, algunas más jóvenes, otras más viejas, algunas tienen un perfil mineralógico, otros tienen otro perfil mineralógico, nosotros tenemos que recibir lo que haya en el mercado, por lo tanto tenemos una gran variabilidad aquí. Un mineral, un producto natural, tiene de todo además, ¿ya? Uno no puede escoger qué impurezas vienen, viene lo que sea, y el desafío está en transformarlo en productos de alta pureza, como por ejemplo sales amoniacales de molibdeno que se usan en la industria química, estos se llaman molibdatos de amonio, cuya pureza para la industria química tiene que ser por lo menos de 99, 95, ojalá más. Óxidos de molibdeno que se usan también para la industria química, para la industria metalúrgica, que también tienen que ser de alta pureza. Y un producto que es una ferroaleación, que se llama ferromolibdeno, que está destinado netamente a la industria siderúrgica. Como subproducto, entonces, del renio, también por varios procesos de purificación, uno obtiene lo que se llama un perrenato de amonio, que es una sal también amoniacal, y a partir de ese perrenato uno obtiene renio metálico. Gran parte del renio metálico nosotros lo vendemos como briquetitas, así como las briquetas para la parrilla, pero en lugar de ser de carbón son de metal, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque es la forma más cómoda para el cliente para poder manipularlo y después mezclarlo en sus propios hornos y qué sé yo. Como estos son minerales sulfurados, en los procesos que hay que hacer de conversión, uno quiere convertir desde sulfuros a óxidos o a metales puros y por lo tanto esos azufres que salen de ahí hay que hacer algo con ellos. Lo que se hace es producir ácido sulfúrico, que es un commodity, una materia prima para un montón de industrias, en particular en Chile para la misma minería, entonces gran parte del ácido sulfúrico se lo vende de vuelta a los mineros y por la naturaleza de los procesos mineros, ¿cierto? Cuando ellos separan el cobre, cuando van refinando el cobre, lo van separando de estas otras impurezas, inevitablemente pierden un poquito de cobre. Entonces, los concentrados de molibdeno que nosotros recibimos tienen un poquito de cobre y ese cobre para nosotros es una impureza, ¿ya? O sea, es al revés, ¿ya? El cobre es una impureza para nosotros y por lo tanto lo sacamos de esta línea de producción y se recupera después como un subproducto. Entonces, Molimet también produce una pequeña cantidad de un producto que se llama cemento de cobre, que es un polvo de cobre no muy puro, es como cobre, entre cobre metálico y un óxido de cobre, ¿ok? Pero que también tiene algunos usos, no es tan valioso como un cátodo de cobre, es un producto un poquito más de menor valor, ¿ya? Aquí hay una lámina bien, bien didáctica, para no entrar tanto en detalle, de cómo es que uno hace entonces esta conversión entre un mineral y un producto de alta pureza. La tecnología más tradicional es usar hornos que se llaman hornos de multipiso. Estos son hornos grandes, son torres muy altas, o sea, cada piso efectivamente es del tamaño de un piso de un edificio. El material se carga por la parte superior. eh, los hornos tienen una simetría cilíndrica y al centro un eje con unas rastas con unas rastras, perdón, que van moviendo el material en cada piso y cada piso a su vez tiene una pequeña descarga que puede estar al centro o en el borde. Entonces el material va moviéndose como en círculos, las rastras lo van empujando hacia el centro, por ejemplo, y cae al siguiente piso y la rastra del siguiente piso lo hace caer por el borde y así el material va pasando de un piso a otro. En cada piso, por lo tanto, uno puede controlar muy bien la temperatura y la atmósfera que tiene, y de esa forma uno va haciendo el proceso de oxidación, que se llama tostación en la industria, para ir eliminando el azufre.
El azufre hay que tratarlo, por supuesto, en una planta de tratamiento de gases que transforma finalmente el SO2 que sale del horno en ácido sulfúrico. Eh, en varios, en varias ocasiones, los concentrados no pueden llegar y cargarse al horno porque son demasiado impuros, tienen demasiado cobre u otras impurezas. Entonces hay que hacer operaciones que se llaman de lixiviación para sacar esa impureza que es demasiado alta antes de meter el material al horno. ¿Ya? Eh, Lixiviación es básicamente disolver algo, ¿ya? Y las condiciones se ajustan para que lo que se disuelva sea, por ejemplo, el cobre y no el molibdeno, ¿ya? Y así uno le saca gran parte del cobre al material antes de meterlo al horno, por ejemplo, ¿ya? Y lo que sale como producto del horno es un óxido que luego se mezcla con una fuente de hierro, un ferrosilicio o algo por el estilo, y en un proceso aluminotérmico de alta energía, de alta intensidad, se forma la ferroaleación. ¿Ya? Em, Nosotros tenemos una línea que es bien especial y que fue desarrollada completamente por Molimet, que fue una gran innovación en su época, y es que nosotros podemos tomar productos muy impuros que tienen mucho cobre o que son muy pobres en ley de molibdeno, pasarlos por un proceso a alta temperatura, un proceso a presión y a alta temperatura en atmósfera oxidativa. Eso oxida todo, lo que ayuda a que las impurezas queden en estados de oxidación suficientes como para que se disuelvan. ¿Ya? Por lo tanto, al pasar por este tipo de procesos, la separación entre las impurezas y el molibdeno es mucho más eficiente y eso entonces permite obtener un óxido de molibdeno mucho más puro que el que sale de acá, a pesar de que la materia prima que entra puede ser incluso de peor calidad que la que uno puede meter aquí. Y ese óxido luego se disuelve en un medio amoniacal. Al molibdeno le gusta el amoníaco, se disuelve y ahí uno puede empezar ya a refinar y a separar los últimos poquitos de impureza y llegar a productos de muy alta pureza que son como los más especiales y los que van a las industrias eh, más sofisticadas, por decirlo así. ¿Ya? Em, Ahí se producen sales de amonio, como les decía, dimolibdato de amonio, heptamolibdato de amonio, óxido puro fino, óxido puro un poquito más grueso. Estos son materiales en forma de polvos, ¿ya? En general, casi todos los productos nuestros son en forma de polvo. El renio, eh, cuando ustedes meten el material a los hornos o cuando oxidan el material acá, el renio se oxida fácilmente y en este caso, y los óxidos de renio son muy volátiles, entonces en este caso en el horno, el renio se sublima y se va con el SO2. Entonces en esta planta no solamente uno la usa para tratar los gases para evitar contaminaciones ambientales y para producir ácido sulfúrico, sino que para recuperar también el renio, que después sigue su propia ruta de purificación. Entonces, ¿qué hacemos en el grupo de investigación y desarrollo? Cuatro grandes tipos de tareas. Nosotros tenemos nuestro propio portafolio interno que principalmente está orientado a desarrollar procesos, ¿ya? Para ir adaptando las calidades de los productos a distintos clientes. Y estamos en distintos niveles de madurez tecnológica, ¿cierto? A veces nos toca hacer cosas bien básicas, pero por lo general lo que tratamos de hacer en un grupo que está dentro de una empresa es que uno trata de aprovechar al máximo el conocimiento que ya está, ¿ya? El conocimiento que ya se produce en las universidades, las investigaciones básicas que ya están, uno trata de aprovecharlas para resolver un problema particular aplicado. Entonces tenemos un portafolio de proyectos internos. Además, tenemos interacciones con entidades externas. Cuando no tenemos capacidades para hacer algún tipo de proyecto, cuando se trata de algo que está fuera del ámbito más de nuestro grupo, trabajamos con empresas o centros de investigación externos. Por supuesto que también aprovechamos harto las herramientas de Corfo. Corfo es una tremenda agencia que apoya a la innovación, y sobre todo el foco de ellos son temas aplicados, y apoyan desde pequeñas empresas, pequeños emprendedores, hasta grandes empresas.
¿ya? Y nosotros también participamos de asociaciones empresariales como esta que se llama Sofofa Hub, que es una rama de Sofofa que está dedicada a promover la innovación, sobre todo con foco en sostenibilidad. Nosotros como grupo de investigación y desarrollo estamos basados en Santiago, entonces también nos toca colaborar con las filiales que están en otros lugares para darle cierto apoyo técnico. La mayoría de nuestras filiales tienen algún pequeño equipo, dos, tres personas, depende del tamaño de la empresa, dedicados a resolver temas de sus propios procesos, hacer mejoras incrementales, algo de innovación. Entonces nosotros también tenemos que ayudarles a ellos cuando lo necesitan. Y el grupo de investigación y desarrollo no solo hace trabajo de laboratorio, de proyectos científicos, sino que también tiene que preocuparse de cosas como la protección de la propiedad intelectual. Ahora nosotros formamos parte de lo que se llama la vicepresidencia de desarrollo. Entonces nosotros ahora tenemos, nosotros le reportamos a el vicepresidente de desarrollo de negocios, o sea, nuestro foco como I+D está directamente eh, em, orientado a definir nuevos modelos de negocios, nuevas oportunidades de negocios y cómo desde el ámbito técnico aprovechamos esa oportunidad y le damos alguna solución al cliente. Em, También nos toca hacer algo de difusión interna, capacitaciones a veces, ¿ya? Y trabajo con las plantas como tal, como les mencionaba también en temas sobre todo temas ambientales. Somos 14 personas, la mayoría con un rol full time de investigación. Y por supuesto que hay que tener igual apoyo administrativo porque somos un grupo que tenemos que hacernos cargo de nuestro propio laboratorio, ¿ya? Entonces, em, tenemos un edificio que en total son 1.300 metros cuadrados, son un edificio pequeñito, dos pisos, con laboratorio, algunas cuantas oficinas y lo que se ve atrás es un galpón donde podemos hacer pilotaje, o sea, podemos poner equipos un poco más grandes y escalar las cosas del laboratorio. Estas fotos son todas fotos de nuestro equipo, ¿ya? De personas que trabajan en mi equipo de investigación y desarrollo. Si contamos solamente a las personas que tienen un rol full time con alguna responsabilidad en innovación, o en investigación y desarrollo, perdón, tenemos un índice de 7,7 investigadores por cada 1.000 trabajadores, lo que nos deja un poquito por debajo del promedio de la OCDE, que es de 8,6, 8,7, ¿ya? Pero bastante por sobre el promedio de la industria nacional, que es algo así como 1,2, ¿ya? Porque, como ustedes saben, todavía en nuestro país no es una actividad regular el que las empresas hagan investigación y desarrollo interno, ¿ya? Entonces, por eso la gran diferencia con el promedio nacional. Entonces, vamos al renio. Eh, el renio es uno de los elementos más escasos, más raros en la corteza terrestre. Em, Fue recién descubierto en 1925. Fue el último elemento natural eh, eh, de la tabla periódica que fue identificado. Como ustedes saben, Mendeleev cuando armó la tabla encontró que habían varios espacios en blanco. Entonces cuando eso se publicó, cuando se supo, cuando eh, la gente vio este orden natural, por decirlo así, de los elementos químicos, hubo un periodo muy fértil en que se fueron rellenando esos espacios en blanco y descubriendo elementos nuevos que se supone que debían estar ahí, pero que no los conocíamos. El renio fue el último elemento natural. ¿A qué me refiero? Que es un elemento que, no como los últimos que se descubrieron en las últimas décadas, ¿cierto? Que tienen que ver más bien con procesos de síntesis o de producción ya sea en reactores de alta energía, en sincrotrones, ¿cierto? Este es un elemento que ocurre naturalmente y fue el último, en 1925. O sea, el próximo año va a cumplir 100 años. ¿Mm? Eh, 100 años del renio y es el elemento natural más joven. Em,
fue descubierto por este grupo de personas. Aquí al centro puse a Ida Take. eh, este es su esposo, Walter Nodak, y este es el colega que trabajaba con ellos, que es Otto Berg. Los tres químicos alemanes, el renio, de hecho, se llama renio en honor al río Rin, que fue desde donde ellos recuperaron los minerales, desde los cuales luego hicieron la concentración y la extracción de renio. La historia en particular de Ida Take es bien interesante. Se imaginarán una química alemana a principios del siglo XX. Durante mucho tiempo ni siquiera se la mencionaba como dentro del grupo de los descubridores del renio. Ella por harto tiempo tuvo que trabajar siempre al alero de su esposo. Él tenía el contrato regular en la universidad y ella era una simple ayudante. Eh, pero si uno lee un poquito de lo que ellos mismos publicaron y qué sé yo, uno ve que para este caso particular, gran parte del trabajo de extracción del renio en particular lo hizo IDA, ¿ya? Por supuesto que en grupo colaborativo, como se hace siempre en la ciencia. Eh, Ella en algún momento de la historia también tuvo que trabajar gratis, porque era, sobre todo en la época de la Segunda Guerra Mundial, era o trabajaba gratis, o su alternativa era irse a trabajar a las fábricas a hacer ropa o armas para los soldados. En algún momento también tuvieron que salir de Alemania, ¿cierto? En esos años oscuros. Y ahora estos personajes han tenido un cierto revival. No son famosos, por cierto, pero ya que estamos cerca de los 100 años del Renio, como que hay gente que se ha entusiasmado un poco más en averiguar sobre su historia. Eh, Chile se convirtió en el principal productor de renio a partir de los años 80 más o menos, cuando en Molimet empezamos a refinar renio en la planta de aquí de San Bernardo. De ahí la cosa empezó a crecer, a crecer, a crecer. Hoy vean ustedes la gran diferencia que hay con los otros países que producen renio. ¿Ya? Eh, y los productores de renio en Chile son Molimet y una filial de Codelco que se llama Molif, pero que es más chiquita. Ellos son muy parecidos a lo que hacemos nosotros, pero es más chiquita. Entonces también su producción es menor. Después la producción está en Estados Unidos, Polonia, Uzbekistán, China, Rusia, Kazajstán, Armenia un poquito. ¿Ya? Eh, a nivel mundial, las estimaciones son que se producen del orden de 150 toneladas de renio, entre 100 y 150, ¿ya? Como es una producción tan pequeñita, es difícil ponerle el número exacto. Estos son números aproximados, pero si ustedes se fijan, está en toneladas métricas, ¿ya? Y estas son producciones anuales. Para hacernos una idea, un camión común y corriente de los que traen containers del puerto puede fácilmente cargar 30 toneladas. O sea, al año nosotros producimos un camión de renio, ¿ah? Y entre todos los otros países suman más o menos otro camión, ¿ya? Aquí a lo mejor China produce un poco más de lo que aparece aquí, debe estar más cerca de 10, 15. eh, eh, a lo mejor otras que están un poquito subestimadas por aquí, hay un poquito de reciclaje por aquí y por allá, ¿ok? Pero estamos hablando de un material realmente de nicho, muy, muy especial, y que empezó a tomar cierta relevancia recién en los años 90, cuando se empezaron a desarrollar las superaleaciones en base a níquel para la industria aeronáutica. Cuando la industria aeronáutica pasó a desarrollar los jets, las turbinas, que son las que hoy vemos en todos los aviones comerciales, empezó también la necesidad de incrementar cada vez más la temperatura a la cual funcionan las turbinas. La temperatura tiene directa relación con la eficiencia con la que pueden funcionar las turbinas. Se empezó a ser necesario tener aleaciones muy especiales de materiales, sobre todo en la sección que se llama la cámara de combustión. Y ahí entonces el rol del renio empezó a ser fundamental.
Si ustedes se imaginan una pequeña turbina, parecido a como son, qué sé yo, las bombas de vacío, ¿cierto? Que es una serie de hélices una detrás de otra, girando a muy alta velocidad. Eh, en la cámara de combustión lo que ocurre es que se inyecta el combustible, se quema el combustible a muy alta temperatura con una mezcla de aire que viene entrando a esa cámara de combustión, y todo eso alcanza temperaturas fácilmente de 1600 grados Celsius. Entonces imagínense ustedes un pequeño espacio, un pequeño volumen de metales que están pegados uno al ladito del otro, que están a 1600 grados y que están girando a 40.000, 60.000 RPM. ¿Ok? Entonces, el estrés al que están sometidos los metales allá adentro es muy alto. eh, Más que a esas temperaturas y en esas condiciones, más se parecen a una mantequilla que a un metal. ¿Ok? Entonces, es súper importante que sean materiales que sean capaces de resistir la deformación térmica, y que sean también capaces de resistir choques térmicos, porque la diferencia que hay entre que el avión aterriza, despega o mientras está en vuelo, hace que hayan cambios bruscos de temperatura dentro de la cámara de combustión. El renio genera una alta resistencia al creep, se llama la deformación térmica. Eh, Hay varias teorías de por qué funciona así. Lo que los metalurgistas me han explicado es que básicamente hay precipitación de ciertas fases de renio en los bordes de grano, o en espacios intersticiales que hacen que se estabilice la estructura cristalina de las superaleaciones, y de esa forma evita la deformación térmica. También como es muy resistente a la corrosión, es súper bueno porque los combustibles de avión, que son como parafina, ¿cierto? Igual tienen contenidos de azufre, por ejemplo. Entonces la resistencia a la corrosión también es importante. Del orden del 70% del renio se usa en este tipo de aplicaciones, ¿ya? Y dentro de eso, en el mundo son tres o cuatro, o tal vez cinco, las empresas que producen turbinas de avión. General Electric, Rolls-Royce, Pratt Whitney, Canon, Muskegon y algunas otras. Ya, son poquitas, ¿ya? Entonces, eh, son básicamente un puñado de empresas que se puede contar con los dedos de la mano, los que están consumiendo todo el renio, gran parte del renio que se produce en el mundo. Otra pequeña fracción de renio se usa en una combinación como catalizador, en una combinación de platino-renio, eh, que se usa también en la industria petroquímica para producir combustibles de alto octanaje, ¿ok? Para los vehículos, ¿ya? Otra pequeña fracción del renio se usa en aleaciones de alta temperatura, así como el molibdeno. De hecho, hay aleaciones molibdeno-renio, tungsteno-renio, para fabricar termocuplas, para fabricar elementos calefactores de horno. En su época se usó incluso para filamentos de lámparas incandescentes, ¿eh? Ese tipo de aplicaciones y ese tipo de aleaciones, como está indicado acá, en contactos eléctricos, porque como es un material muy denso, muy duro, muy buen conductor eléctrico, entonces resiste también los arcos eléctricos que se generan en los contactos eléctricos industriales, que resisten hartas corrientes. Entonces, como ven ustedes, desde el punto de vista del productor de materia prima, tenemos un mercado súper concentrado, muy poquitos actores. Cuando la industria aeronáutica sufre, a nosotros nos pega fuerte, como por ejemplo en el COVID, cuando todo el mundo dejó de viajar, cuando viene una crisis económica, entonces los mismos fabricantes de aviones tuvieron que detener su producción, retrasar sus planes, y los fabricantes de turbinas lo mismo, y por lo tanto la compra baja. Ahora, si uno tiene una mirada un poquito más de largo plazo, uno dice el catalizador platino-renio se usa principalmente para producir combustibles de alto octanaje, que son los autos, ¿ya? Ni los barcos, ni los aviones, ni los trenes usan combustible de alto octanaje. Y los autos, todo dice que van a empezar a migrar hacia eh, vehículos eléctricos, entonces esto se nos va a achicar.
y los otros consumos son pequeñitos, ¿ya? Y son muy de nicho. Entonces uno ve que su producto depende demasiado de uno o dos industrias, ¿ya? Y de ahí viene la necesidad de decir, exploremos nuevas rutas, veamos qué otras cosas, para qué otras cosas se podría usar el renio, eh, y por qué no se ha usado y por qué no se ha explorado más. Bueno, porque 100 años para un elemento químico, la verdad que no es tanto. Si ustedes hacen un pequeño ejercicio de buscar cuántas publicaciones hay respecto al renio, en cualquiera de sus aspectos, van a ver que son muy poquitas. O sea, lo que sabemos de renio es muy poco también, ¿eh? Entonces, si sabemos poco, entonces menos vamos a saber para qué usarlo, qué problemas podría resolver. Entonces, es importante para nosotros hacer esa reflexión y decir, bueno, tal vez debamos tener una actitud un poquito más activa, promover nuevos desarrollos, ver qué hay y ver si esas publicaciones científicas o alguna evidencia, alguna cosa por aquí por allá podría tener algún sentido más de largo plazo. Entonces se forma lo que se llama el programa de desarrollo del RENE. Desarrollar nuevas aplicaciones, eh, detectar y ojalá tratar de desarrollar en conjunto nuevas oportunidades de nuevas aplicaciones y sobre todo asegurarles a estos nuevos desarrolladores que es cierto, es un material súper escaso, es un material súper raro, súper no muy conocido, pero Chile puede asegurar que mientras la industria del cobre siga sana, va a haber renio, ¿eh? Entonces, eh, es un material escaso, sí, pero yo te puedo asegurar a ti, usuario nuevo, que voy a tener suministro para ti en el futuro. No es un material que de un día para otro va a desaparecer o que va a estar sometido a los vaivenes del mercado como los metales preciosos, ¿ya? Eh, entonces, esa, ¿por qué, por qué les comento esto? Porque también hemos visto el caso de que hemos visto cómo han surgido ciertas líneas de investigación en el Renio en el pasado. Uno o dos grupos de investigación que exploran alguna propiedad interesante. Uno ve cómo publican tres, cuatro cosas, trabajan en eso tres, cuatro años, que es lo que dura una tesis de doctorado, y luego el interés decae. Y en algunos casos hemos visto que eso ocurre porque dicen, sí, mira, el elemento es súper interesante, pero cuando googleamos vemos que es súper caro, súper escaso, y entonces preferimos cambiarnos a otro elemento que a lo mejor no era tan espectacular, pero que es más común, ¿eh? Entonces, si eso ocurre a nivel de investigación, imagínense lo que ocurre cuando alguien quiere hacer un negocio, que quiere poner su plata ahí y arriesgar su pellejo y hace la misma reflexión, diría yo, no, preferiría no hacer un negocio con él en el que necesita el renio, ¿no? Por eso es importante para nosotros promover esto mirada de largo plazo. Em, una de las cosas que le hemos estado dando prioridad ahora entonces tiene que ver justamente con propiedades catalíticas. Em, Hay evidencia bien interesante de que el renio podría funcionar como muy buen catalizador en la producción de hidrógeno verde. Em, Hay varios papers científicos que lo muestran, que tiene una eficiencia casi tan alta como la del platino, ¿ya? Pero el renio siendo bastante más barato que el platino, ¿ya? Del orden de 30 veces más barato, ¿ah? No 30%, sino que 30 veces más barato. Em, entonces, estamos impulsando algunos proyectos para explorar un poco más en profundidad si el renio funciona o no como un buen catalizador. Hemos hecho algunas pruebas primero mezclándolo con platino, por lo tanto reemplazando solo una parte del platino, para ver qué efecto tiene eso en la eficiencia. Estamos viendo las alternativas de desarrollar ojalá un catalizador basado 100% en renio para la producción de hidrógeno verde. eh, y esto no es que lo estemos haciendo nosotros internamente, porque nosotros no tenemos idea de electroquímica, más bien con entidades externas, con algunas startups o con algunos centros de investigación en el extranjero. Pero ¿cuál es el rol de nosotros? El rol de nosotros es ver que tengamos los productos
con la calidad adecuada para atrevernos a soñar con que alguien va a usar el material acá. Porque, por ejemplo, en algunos casos, algunos nos han pedido, oye, ¿y ustedes me pueden suministrar un nano óxido de renio? Eso todavía no lo tengo, ya está lejos de lo que yo puedo hacer. Pero me da una indicación de que tal vez para allá debiera ir. ¿Ya? Otros nos han dicho, oye, yo puedo usar el perronato de amonio comercial que ustedes producen, ni un problema, pero necesito que sea harto más puro. O sea, yo necesito que sea 99,9999, ¿ya? Entonces eso nos pone a nosotros un desafío de cómo desarrollar procesos para alcanzar lo que ellos necesitan. Eh, lo mismo con otras oportunidades que son muy interesantes. Hasta hace unos pocos años atrás se estudió en profundidad la aleación molibdeno-renio en el ámbito de la industria médica para reemplazar a los materiales tradicionales que se usan como implantes, eh, determinándose que la biocompatibilidad de estas aleaciones con renio es mucho mejor que los materiales, incluso que las aleaciones de titanio. Además, como está basado en metales refractarios que son muy resistentes a la corrosión, por lo tanto son materiales que tienen vida útiles dentro del cuerpo mucho más largas. Y en caso de haber una cierta lixiviación, no son materiales tóxicos. Además, como tienen unas excelentes propiedades mecánicas también, alta dureza, alta resistencia, ductilidad, hace que uno pueda fabricar implantes mucho más pequeños, ¿ya? Por lo tanto menos invasivos. Eh, hace unos 3 años debe ser, el 2020, 2021 por ahí, la FDA aprobó la aleación molibdeno-renio como un nuevo material para fabricar implantes, lo que es un gran hito, ¿ya? No es lo mismo que la FDA apruebe un diseño de un implante nuevo basado en una aleación de titanio, que ya se conoce, a que la FDA otorgue la aprobación a un material totalmente nuevo, ¿ya? Entonces es un tremendo hito que lo consiguió una empresa norteamericana que se ha estado desarrollando, dedicando desde ahí a desarrollar múltiples tipos de implantes basados en la lesión molibdeno-renio, implantes para cirugía en la espalda, implantes coronarios, como stents, que son como unas mallitas metálicas muy chiquitas que sirven para destapar arterias, em, y todos los accesorios en el entorno, ¿ah? Los pernos de fijación de los implantes y qué sé yo. Y ellos siguen ampliando su cartera de productos. Y esto nos ha impuesto a nosotros como compañía un desafío también del estilo de decir, oye, los materiales comerciales que nosotros tenemos ahora van a servir para una aplicación tan delicada como esta. La pureza, y no solo el nivel de pureza, sino que el tipo de impurezas residuales van a ser permitidos, ¿cierto? Al cuerpo humano no le puede meter cualquier cosa. Em, la calidad física y lo que requiere el cliente lo podemos cumplir. Esto nos ha puesto a nosotros un tremendo desafío en desarrollar los materiales, las materias primas para esta industria, ¿ya? Entonces, si bien si ustedes pueden ver, nosotros somos una empresa de materias primas, pero que tenemos directa relación, ya sea con grandes actores en la industria aeroespacial desde hace muchos años, que son súper estrictos, o ahora con industria química nueva, que es distinta a la industria química de los químicos más normales, y con la industria médica, que tiene unos estándares súper altos, ¿ya? Entonces eso nos impone desafíos locales para cumplir, ¿cierto? Para estar a la altura y tener los materiales y cumplir las calidades y cumplir los, los, eh, los compromisos que se tienen. Y por eso es que es importante para Molimed mantener un grupo de investigación y desarrollo interno, ¿ya? Em, aquí un poquito más de cómo
la evidencia muestra, al menos preliminarmente, el alto potencial que tiene el renio en la producción de hidrógeno verde, sobre todo en la parte de la reacción de evolución de hidrógeno, ¿ya? Aquí, si ustedes se fijan, está el- los metales preciosos, platino, paladio, iridio, ahí está el renio. Este, está en el eje horizontal, está el sobrepotencial que se requiere aplicar y acá está la densidad de corriente que se genera. Entonces ustedes, cierto, como ustedes sabrán mejor que yo, lo que uno quiere es un sobrepotencial lo más bajo posible, con una densidad de corriente lo más alto posible, porque eso es lo que muestra una mejor eficiencia. ¿Ya? Entonces, el renio estaría por aquí muy cerquita de los metales que hoy se usan como estándar en la producción de hidrógeno verde, ¿ya? Y bastante por sobre los otros materiales que se han explorado como catalizadores para esta aplicación. Esto es más o menos lo mismo, dicho de otra forma, esto es lo que se llama un eh, volcanoplot, ¿ya? En el que los elementos que están más cerca del vértice del volcán son aquellos que tienen la mejor relación entre qué tan, qué tanto, por decirlo así en palabras bien burdas tal vez, qué tanto se queda adherido el átomo, el ion hidrógeno a la superficie del catalizador, qué tanto cuesta desorberlo, ya con qué intensidad de corriente se desorbe. ¿Ya? Eh, una cosa es romper la molécula de agua, ¿cierto? Otra cosa es romper el enlace de los hidrógenos, ¿ya? Y otra cosa después es juntarlo, ¿ya? Porque uno no quiere que el hidrógeno reaccione con el medio, ¿ya? Que reaccione con los mismos metales, ¿cierto? Uno quiere romper la molécula y que luego los dos protones se junten de nuevo, formen la molécula de hidrógeno y se vayan. Y que se vayan lo antes posible. ¿Ya? Eh, y ven ustedes de nuevo que el renio pareciera estar muy cerca de los materiales de referencia platino, rodio, iridio, y lejos de otros tipos de catalizadores. Estos son experimentos que nosotros hemos hecho, no nosotros aquí internamente, sino que con empresas externas que muestran más o menos lo mismo. Aquí no los quiero aburrir, pero uno puso una curva de referencia de platino y varias combinaciones de renio con algunos elementos y algunas de ellas se comportan bastante bien, no igual, pero bastante cerca de cómo uno esperaría que se comportara o cómo se comporta el platino. ¿Ya? Em, y aquí hay algunos casos, por ejemplo, de reproducibilidad, o sea, qué tanto se degrada el material después de usarlo varias veces. Y todo muestra, al menos preliminarmente, que pareciera ser bien atractivo este material para este uso. Por supuesto, esto es muy preliminar, faltan muchas etapas, todavía es una escala de desarrollo baja, pero parece prometedor. Y en cuanto a implantes médicos, aquí les quise poner nomás algunos datos muy básicos, como para mostrarles lo interesante que es la aleación molibdeno-renio. Fíjense ustedes aquí, se me quedó afuera perdón, el encabezado, pero este básicamente es una curva eh, de resistencia a la tensión, ya que es una medida típica mecánica. Fíjense ustedes que esto lo hacen con barritas de distinto espesor, ¿ya? Y lo que se muestra aquí entonces, ¿cuál es el límite de ruptura? ¿Ya? ¿Cuál es el límite hasta dónde soporta la probeta antes de romperse? Eh, Como ven ustedes, el molibdeno renio, siendo bastante más delgado, la barrita resiste harto más que los materiales que se usan habitualmente para implantes. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, primero que sea más chico, como les decía hace un rato atrás, permite que sea menos invasivo. Ya tener un perno, un tornillo más pequeño, siempre es mejor, menos invasivo, menos tejido que se daña, y con una resistencia mucho mayor. ¿Ya? Lo que quiere decir que representa, que da una mejor seguridad a largo plazo. ¿Ya? Y lo que quería, es- este es una pieza de un implante que se fija al hueso a través de este como eje central que hay aquí, pasan los tornillos y después estos se casan con esta cosa que se cierra como una especie de clip. Me van a disculpar que no me acuerdo del nombre, pero solamente quería mostrárselos por la complejidad geométrica que tienen estas piezas, ¿ya?
Esta, se fijan ustedes, es muy porosa. En general, los materiales para implantes tienden a buscar una alta porosidad para que se parezcan lo más posible a un hueso, para que el tejido orgánico logre colonizar esta superficie y reducir el rechazo. Entonces, ¿por qué les quería poner esta figura? Porque eh, una de las líneas que están explorando estos desarrolladores, sobre todo en el tema de los implantes médicos, es lo que se llama la manufactura aditiva. Ustedes habrán escuchado de la impresión 3D, que en los plásticos ahora es súper común. Bueno, la manufactura aditiva, la impresión 3D de metales, está siendo cada vez, está evolucionando cada vez más. Ya hay algunas cuantas piezas comerciales de metales, de aceros o de lesiones de titanio, de aluminio, em, pero siempre representan un gran desafío. O sea, imprimir piezas metálicas no es trivial, no es fácil. Requiere materias primas también bien especiales, en particular para el caso de los metales refractarios como molibdeno y renio, se requieren polvos esféricos, ¿ya? O sea, cada partícula de polvo tiene que ser una esfera perfecta. Y para producir eso es un dolor de cabeza enorme y en lo que nosotros hemos estado metidos en este último año. Tenemos ahora en nuestras instalaciones nuestro primer equipo de pequeña escala para producir polvos esféricos acá, que nos van a permitir entonces ya empezar a ofrecer ese material para que a su vez los reales desarrolladores de estas innovaciones tengan un material de muy alta calidad para explorar, ¿ya? Para explorar y para hacer sus propios proyectos de investigación y desarrollo. A su vez, uno espera que estos productos y los desarrolladores de estos productos nos entreguen a nosotros el feedback adecuado de qué es lo que quisieran que cambiáramos, qué es lo que quisieran que mejoráramos, ajustame esto otro, y eso gatilla entonces un proyecto interno y así una especie de círculo de comunicación con el usuario final va haciendo que nosotros también vayamos progresando en la cadena de valor. Eso quería contarle respecto al Renio, para no aburrirlo y no entrar en más detalles. Y ahora, no sé, pues, dejo la, eh, el micrófono abierto a preguntas, me imagino. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Edgardo. ¿Preguntas? 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 Bien. Adelante, por favor. Hola, Ricardo. ¿Cómo Hola, estamos? Felipe. Oye, bueno, qué bueno verte después de tanto tiempo. Una pregunta tal vez general, no tanto del Renio, no te voy a preguntar del Renio, sino que más que nada de tu pasada. Yo tengo el recuerdo cuando estábamos en el doctorado de tú estando ahí en galipsometría, microscopio electrónico, y ahora te veo en la industria del Renio que produce un camión, pero viendo toneladas de cobre pasar por ahí. Entonces, ¿cómo fue la transición de pasar del laboratorio donde estaba el microscopio electrónico, todo ese sector de ahí, a pasar a una industria tan distinta y aparentemente haciendo un trabajo tan distinto? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Sí, mira, ha sido bien interesante, ¿ah? Porque definitivamente los focos de atención son y las necesidades son totalmente distintas. En el laboratorio uno está enfocado sobre todo en- ya sea en las propiedades fundamentales o en preguntas fundamentales de ciencia básica, ¿no? Uno le interesa explorar algún fenómeno porque el fenómeno en sí es complejo y genera curiosidad. Entonces, una primera gran diferencia es que desde acá, más bien uno tiene que tratar de pensar como un poco al revés, más bien dedicarle mucho tiempo a tratar de entender el problema industrial aplicado, incluyendo sus aristas económicas, para después ver si es que hay algún conocimiento científico que te ayude a resolver ese problema aplicado. Eh, Entonces tu foco no está en el fenómeno fundamental de científico básico, sino que está en un problema práctico
y la dificultad está en cómo ese problema práctico podría ser resuelto tratando de usar los principios de la ciencia. En cuanto a los volúmenes, ahí no es tan distinto porque nosotros igual tenemos que hacer trabajo en laboratorio porque hay muchas cosas que hay que probar en el laboratorio. De hecho, nosotros tenemos también un microscopio electrónico que lo compré yo cuando llegué a trabajar acá. Fue una de las primeras tareas que me asignaron. Me dijeron, mira, aquí tenemos esta sala que se llama de microscopía electrónica porque el gerente de esa época había visto que en otras empresas usaban microscopio electrónico, quería tener uno, puso una sala, le puso el nombre, pero estaba vacía. Entonces me tocó a mí hacerme cargo de esa. eh, pero sí, la dificultad de escalar las soluciones es enorme. O sea, y te puede frustrar muchas veces propuestas que tú tienes que en el laboratorio son muy buenas, son consistentes, son reproducibles, tú obtienes un proceso eficiente o obtienes un producto que cumple con lo que necesita el cliente y después cuando lo vas tratando de escalar, te encuentras con problemas que a veces pueden ser insalvables. Y otras veces problemas que requieren reconocer que uno no tenía idea y que hay un señor, un ingeniero de planta que tiene 3 décadas de experiencia y que sí sabe resolver ese problema que tú no sabías, ¿ya? Eh, en el escalamiento es un valle, un cañón del Colorado, no sé, enorme, enorme, en el que puedes fallar y en el que a mí hasta el día de hoy me cuesta. No es trivial escalar las cosas. Eh, y es uno de los grandes desafíos que tienen los grupos en general dentro de las empresas. Gracias, Guillermo. Así. Vengo Ahí, sí. para hablarlo aquí, José Fernández, el último año de doctorado en física aquí en la UCE. ¿Cómo estás? Hola Dale. José, mucho gusto. Tenía dos preguntas. La primera es, en este caso que yo trabajo un poquito también con evolución de hidrógeno o hacer fotocatalizadores, pero como tú comentabas, está este miedo como saber como, qué paraste a Chile en caso, por ejemplo, meterse en la investigación del renio para poder postular un posterior, por ejemplo, un proyecto de investigación, un concurso, cosas de ese estilo. Lo segundo es preguntarte acerca de que si Molimed tiene como concursos abiertos de investigación, por ejemplo, va a ser una investigación postdoctoral o algún tipo de investigación de ese tipo. Ya, voy a partir por la primera. ¿Qué interés tiene Chile en desarrollar estos materiales? Esa es una pregunta súper compleja. Yo creo que es una pregunta que uno se ha hecho siempre, ¿cierto? Porque bueno, ese es un ámbito que ya está fuera de mi ámbito de trabajar en una empresa, pero como ciudadano uno ve que los discursos son súper lindos y qué sé yo, pero los financiamientos son siempre bien paupérrimos, difíciles. Yo me esperaría que ahora, habiendo una estrategia nacional del hidrógeno, habiendo un instituto dedicado, ¿cierto? Habiendo como toda una estructura formal que busca promover estas tecnologías alternativas, haya un cierto impulso en el que resulte un poquito más fácil explorar estas áreas que son de muy alta incertidumbre, porque no es lo mismo, por ejemplo, la Corfo abrió hace poco tiempo, recién, un programa para invitar a empresas que quieran instalarse en Chile a fabricar electrolizadores. ¿Ya? Lo que puede ser interesante, a lo mejor funciona, a lo mejor alguien quiere venirse a producir los electrolizadores acá, pero quiere decir que esos que vengan es gente que ya tiene el modelo listo, ¿no? Que tiene su producto y que más bien se van a venir a instalar aquí a fabricarlo. De lo que estamos hablando acá nosotros es que estamos atreviéndonos a ver si es que este material sirve y más encima competirle a un material que sabemos que funciona súper bien. ¿Cachai? O sea, es una dificultad enorme. Y para eso, ¿qué tanto nos podemos atrever nosotros como país a lanzarnos a la piscina? Es difícil decirlo. ¿Ah? Yo creo que si hay una cierta conciencia de que Chile necesita de alguna forma estimular algún tipo de desarrollo un poquito más sofisticado que permita una actividad económica distinta. ¿Ya? O sea,
el mundo de la industria de las materias primas está dando el máximo. O sea, ustedes ven, la industria del cobre es como es, a Codelco sus minas se le están envejeciendo, entonces cada vez les cuesta más. Entonces, son industrias que alcanzaron un potencial que pueden seguir desarrollándose un poquito más, pero no sería buena idea para el país seguirles exigiendo a futuro que de ahí vengan los futuros crecimientos económicos. ¿Ya? Los crecimientos económicos ojalá vengan de ir sofisticando esas cosas. Yendo al caso de tu pregunta en Molimet, nosotros hoy no tenemos un programa activo de postdoctorado, pero sí lo que hemos venido haciendo en los últimos años es ir también intentando mejorar la interacción con las universidades, partiendo de algo súper básico, que a lo mejor para ustedes es súper obvio, pero que no ha sido trivial, y es tener un programa continuo de prácticas de estudiantes de pregrado. ¿Ya? Ahora que ya tenemos a estudiantes de pregrado rotando continuamente en el grupo, nos atrevimos el año pasado a tener nuestra primera tesista de magíster, ¿ya? Que no fue fácil, no tanto, no fue tan difícil convencer a las autoridades internas en Molimet de que pudiéramos hacer eso, sino que lo difícil fue atraer a alguien que le interesara hacer investigación aplicada y segundo, contar con el compromiso de algún académico que estuviera dispuesto a hacer una supervisión de un estudiante que no está 100% en la universidad, que está haciendo un trabajo más aplicado en el que a lo mejor no va a sacar 3 papers, va a sacar uno nomás, ¿ya? O capaz que ninguno, no sé. Entonces, los incentivos no son tan fáciles, ¿ya? No, porque al final del día eh, tenemos, cada quien tiene, cierto, sus propios KPIs y tiene que cumplirlos. Nosotros quisiéramos ahora tener algún tesista de doctorado, por eso cuando Alejandro me invitó a participar de la mesa del DICI, me pareció una excelente oportunidad porque en una de esas alguien se entusiasma y podemos, no sabemos bien todavía cómo, pero establecer una tesis de doctorado. En el grupo nosotros tenemos la capacidad de supervisar a ese nivel y enseguida, ¿por qué no? Programas de postdoctorado como tiene, por ejemplo, Concha y Toro. Concha y Toro tiene un centro de investigación en Talca, me parece que están ellos, y tienen de, no me quiero equivocar, pero tienen del orden de 15, 20 personas de planta y tienen no menos de 6 estudiantes de posgrado y creo que un par de postdoc en su grupo, permanentemente, ¿ya? Que van. Aspirar a un modelo así yo creo que sería súper, súper interesante. Súper, gracias. Gracias. Ahí tenemos otra pregunta. Acá Javier Torres, del doctorado de Ingeniería, a una consulta. Bueno, primero que todo, muy interesante todo el potencial ese que expresas del renio. Y si te entendí bien, mencionaste que la FDA como que aprobó la implantación, los implantes utilizando renio. ¿Hay casos de implantes en humanos usando renio? Sí, en Chile de hecho. Hace poquito, mira, la noticia salió la semana pasada, pero esta empresa, la misma empresa norteamericana que logró la aprobación por la FDA, ellos vienen trabajando hace muchos años en este asunto. eh, ellos hicieron unas pruebas de algunos elementos, partieron muy, muy de a poquito. No me- Primero, por ejemplo, empezaron a reemplazar solamente los tornillos, los pernos para fijar implantes los empezaron a reemplazar. Luego de tener la aprobación de la FDA, solo fabricaron tornillos, ¿ya? Entonces el implante como tal era de titanio, pero los tornillos eran molibdeno recambio. Luego ya la placa misma del implante la reemplazaron y así han ido evolucionando. Ahora ellos desarrollaron hace poco una válvula aórtica que reemplaza a una de las válvulas del corazón, ¿ya? Y es un aparato, no es solo un aparato fijo, es un aparato que se mueve, ¿ya? Funciona como una válvula. Y si no me equivoco, hubo 2 operaciones con esa válvula acá en Santiago, en el hospital Calvo Maquena, me parece, ahora a principio de año, y eso se hizo público la semana pasada. eh,
no me quiero equivocar, pero creo que uno de los médicos que operó es profesor de la Universidad Católica. Y eso fue porque ya las primeras pruebas preliminares ya se habían hecho en Estados Unidos, se habían hecho algunas pruebas también en Paraguay y estas operaciones en Chile. O sea, bueno, esto ya no son pruebas a ese nivel, ya son como operaciones con todas las garantías y qué sé yo de cualquier intervención quirúrgica, pero más bien son como súper innovadoras y pioneras. Así que si ustedes googlean la empresa norteamericana se llama Mirus, ¿ya? Y si ustedes googlean a Mirus, no sé, Mirus, cirugía, Chile o algo así, les va a salir la nota y ahí salen los nombres de los médicos, sale el hospital, hace cuánto, y fue hace poquito, ¿ah? Así que es súper interesante que el material se dio la vuelta, toda la vuelta al mundo, y ahora hay un par de chilenos que lo tienen ahí en su corazón. ¿Ah? Súper. Oye, Edgardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Excelente presentación. Te agradecemos infinitamente y es emocionante ver a empresas con toda esta investigación y todo. Así que ahí gracias por la presentación y ahí vamos a seguir conversando por potenciales colaboraciones con el programa. Y con esto ponemos término a este semestre, a las presentaciones del seminario y agradecemos a todos por la visita. Muchas gracias. Nos vemos. Ok, gracias, que estén bien. Muchas gracias, Edgardo. Que estés muy bien. Chao.